Entendiendo un poco esto, ya podemos ir acercándonos nuevamente a el fenómeno de la magnetoterapia o biomagnetismo. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestra sangre, por ejemplo, también es líquida. ¿Acaso estamos diciendo una mentira? Y tiene muchos componentes, ¿verdad que sí? Pero a la sangre le ocurre lo mismo que al agua. Muchos de sus electrones van muriendo y se va desagrupando mucho. Fíjense ahí, en la imagen ven dos circulitos, dos imágenes vistas, bueno, son dibujos, pero es más o menos como se observa por microscopio. Hay un circulito que dice sin campo magnético y hay otro circulito que dice con campo magnético. Fíjense la diferencia. También podemos ver en una forma tubular sin campo magnético y con campo magnético. ¿Qué ocurre sin campo magnético? Que esas células de la sangre que están formadas por moléculas y a su vez las moléculas por átomos y los átomos por electrones, protones y neutrones, ¿qué pasa? Que con el tiempo vamos perdiendo energía con la edad, con los años, con la falta de ejercicio y con una cantidad de elementos, con someter también nuestro cuerpo a estrés, a rabia, a disgustos, a tristezas, a melancolías, y cada vez vamos perdiendo como vitalidad. Esa pérdida de vitalidad viene de alguna manera vinculada o tiene una influencia en el comportamiento de nuestra sangre, que al igual que el agua, también empieza a comportarse con menos energía, porque las células se van agrupando por ese fenómeno que hablábamos hace un ratito. Pero ¿qué pasaría si sometemos a esa sangre a la energía magnética? Exactamente, va a ocurrir lo mismo que le ocurre al agua. La sangre va a tener un comportamiento totalmente diferente. Las moléculas o las células y las moléculas y los átomos y los electrones, todos van a tener un comportamiento diferente cuando reciben la energía del imán. Porque recuerden, una vez más lo digo, es importante señalarlo, los átomos en sus componentes son pequeños imanes. Los electrones tienen carga negativa. Los protones carga positiva, los neutrones carga neutral. Cuando se somete a la energía magnética, ellos, quieran o no, irresistiblemente tienen que alinearse conforme a esta nueva polaridad. Y además, esa energía magnética influencia de manera que ahora se le suman nuevos electrones a esos átomos que componen esas moléculas, que a la vez componen esas células de la sangre. Ahora preguntamos, si colocamos dos imanes, uno en cada muslo y uno, por ejemplo, en el ombligo, podemos alternar la polaridad, de hecho, a propósito, para que haya aún más polaridad, más energía. Puede tener un impacto fisiológico, por supuesto, vamos a tener una sangre que va a tener un mejor comportamiento. Será como una sangre nueva. ¿Puede sanar esto? Claro que puede tener sanación, de acuerdo al tipo de enfermedad. Solo que en aquel momento no solamente había la carga magnética o la influencia magnética, sino como había un elemento llamado asombro y había un elemento llamado sugestión, eso impactaba en la intencionalidad de Mesmer, que también era alguien de mucha fe en las cosas que hacía, y porque estaba sugestionado por lo que él había visto de aquel sanador con imanes o con magnetitas, por supuesto todo eso se conjugaba y ya era no solamente la energía de los imanes, sino que la energía del propio Mesmer, que tenía una influencia sobre la persona enferma y por eso lograba esas sanaciones. ¿Pero acaso los imanes tenían que ver? Claro que tenían que ver. Los imanes causan un rejuvenecimiento, una reenergización del comportamiento de las células de la sangre, un rejuvenecimiento de la sangre. Claro que funciona, aunque haya detractores por ahí que dicen que eso es una estupidez.
pero es que ya lo entendemos. Las separaciones de las células sanguíneas aumentan en su superficie. Así las células pueden recuperar o recoger más oxígeno y en consecuencia liberan más energía. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Una sangre con mayor energía, una sangre más útil al cuerpo, una sangre que va a nutrir mejor los órganos, que va a nutrir cada célula, que va a nutrir cada componente del organismo. La sangre es tan importante para la salud que en el pasado, no sé si ustedes saben que había un método terrible que se llamaba sangría, que de ahí es que la bebida esta que es roja, que se hace con vino, se le llama sangría. Es en honor a aquellas prácticas un poco rudimentarias. Y era que al paciente le sacaban varios litros de sangre, 3,5 litros más o menos de sangre, para que el mismo cuerpo volviera a crear sangre nueva. Y eso servía para curar muchas enfermedades. Porque las enfermedades están en la sangre. ¿Lo ven? Así que una sangre nueva, por supuesto, puede coadyuvar en la sanación de una persona. Por eso la importancia de tomar agua de mar, porque el agua de mar está comprobado que es prácticamente algo igual al plasma sanguíneo. Tiene todos los elementos de la tabla periódica y sus componentes la hacen sumamente parecido, casi exacta al plasma sanguíneo. Por eso es que es bueno tomar agua de mar, pero de la forma como yo les expliqué, diluida. 2 vasitos o 2 tacitas de agua de mar por 5 de agua potable. Porque ¿qué pasa? Que con los años, con los siglos, se ha salinizado demasiado el agua y entonces ya está hipertónica. Para el consumo humano lo que necesitamos es simplemente diluirla un poco para que sea isotónica, pero ya de eso hablaremos en otra oportunidad. Lo importante aquí es que hemos comprobado que definitivamente sí hay un elemento científico que nos permite entender 2 cosas. Uno, que la energía sí puede influenciar a la materia o a otro tipo de energía. Y por otro lado, una vez más, podemos comprobar que todo, aunque no lo podamos percibir sensorialmente, pero todo es energía. Y cuando aplicamos energía a cualquier sustancia, sea esta sólida, sea esta líquida o sea gaseosa, siempre, pero siempre estamos modificando su frecuencia vibracional, aunque no podamos constatarlo por medio de nuestros sentidos. Pero siempre estamos modificando la energía. Y con nuestro pensamiento, que a su vez el pensamiento es energía, hice algo malo aquí. Perdón, hice algo malo aquí, me comentan si me están escuchando, ya les pongo el chat. No sé qué hice y estoy un poquito novato todavía con la Mac y esto se me movió todo. Por favor me comentan en el chat si me están escuchando. Ya va. Sí, me dice Mirna, perfecto, ok. Hola Ramón Salamanca, no te había saludado. Alexa, bien, Francisco, tampoco te había saludado. Excelente, entonces seguimos concentrados, que nos falta un poquitito. Bien, hemos comprobado que todo es energía y siempre, pero siempre podemos modificar, aunque no podamos constatarlo sensorialmente, podemos modificar la energía. ¿Y qué es nuestro pensamiento acaso? ¿Qué son nuestras emociones? Es energía. De hecho, al principio de esta sesión lo comentábamos, cuando tenemos rabia o cuando tenemos la libido sexual alta o cuando estamos conectados con la fe, estamos modificando el estado vibracional de nuestro organismo. Estamos tocando cada célula, estamos tocando cada molécula, estamos tocando cada átomo de nuestro cuerpo. Estamos sometiendo a todo nuestro cuerpo en pleno a una influencia energética, pero no solo la nuestra, también estamos sometiendo energéticamente y estamos modificando el estado vibracional de otras personas.
Y no solamente el estado vibracional, sino también químicamente hablando. Cuando tenemos un tipo de pensamiento, podemos cambiar nuestro comportamiento fisiológico. ¿Quién lo niega? Cuando tenemos un pensamiento que nos genera estrés, ¿qué está pasando en nuestro cuerpo? Que las glándulas suprarrenales están produciendo adrenalina, que nuestras arterias y venas están constriccionando, que le llega menos sangre al cerebro, que le llega menos sangre al corazón, que le llega más sangre a los músculos grandes, a los muslos, a los puños, a los bíceps, que estamos haciendo toda una cantidad de cambios bioquímicos en nuestro organismo. ¿Con qué? Con un pensamiento, es decir, con energía. Con la energía de nuestro pensamiento somos capaces de desencadenar modificaciones fisiológicas en nuestro organismo. Pero ¿qué pasaría literalmente si nos conectamos, por ejemplo, con un pensamiento de amor? Vamos por un momento a imaginarnos que estamos profundamente enamorados, celestialmente enamorados, y nos sentamos en nuestra cama y empezamos a pensar en ese ser que tanto anhelamos, que tanto extrañamos, que tanto quisiéramos tener en este momento a nuestro lado para besarlo, para mimarlo, para acariciarlo. Y comenzamos a llevar imágenes vívidas a nuestra mente y proyectamos esas imágenes con la mayor lucidez y la mayor intensidad posible. Y sentimos ese vértigo, esas cosquillitas, esas maripositas en el estómago. Y respiramos profundamente, sentimos el idilio, sentimos el amor con ese pensamiento que nos está irradiando amor. ¿Qué ocurriría literalmente? Bueno, la energía del cuerpo aumentaría porque estaríamos dándole más electrones a nuestra energía. Y si nos podrían sacar una foto, si nos pudiesen sacar una foto con la cámara Kirlian en ese momento, nos daríamos cuenta que nuestra aura está más brillante y además más expansiva y además con más energía de color verde. Y los electrones de nuestro cuerpo girarían de una forma distinta y variarían su orientación de acuerdo a los polos. Y además produciríamos ese cambio químico en las moléculas de todo nuestro organismo. Se desagruparían las moléculas y se transformarían en moléculas y átomos más eficaces. Y las moléculas de el agua de nuestro cuerpo cambiarían hasta su forma física. Recuerden que somos 75% agua. Aumentaría nuestro predominio vagal muscarínico, nuestro predominio parasimpático. Habrían cambios mecánicos en nuestro cuerpo. Se modificaría la respiración, se haría más profunda. Llegaría más oxígeno al cerebro, más oxígeno al corazón. Habría una vasodilatación en todo el sistema arterial del cuerpo. Mejoraría el riego sanguíneo en nuestro organismo. Los músculos se relajarían, al contrario que con el estrés. Hasta nuestro olor corporal se modificaría. ¿Quién se ha dado cuenta, por ejemplo, cuando está con su pareja, que hasta el sabor de la saliva de la otra persona cambia cuando están en los momentos íntimos? Y el olor corporal también se modifica. La sudoración se modifica porque cambia su composición química. La resistencia eléctrica de todo el cuerpo también se modifica. La frecuencia cardíaca también. La velocidad en que bombea el corazón cambia a un ritmo más sano. Se activan más zonas del cerebro. Las glándulas endocrinas también producen hormonas diferentes. Y las ondas del cerebro también se ubican en una velocidad diferente. Todo eso con solo pensar en alguien que nos contagia de amor. Todo lo que logramos. ¿Quién duda de que con la energía del pensamiento podemos influenciar nuestro organismo? Pero ojo,
eso no se limita solo a nuestro cuerpo. También podemos modificar el estado vibracional de otros cuerpos, de otra persona. Prácticamente todo lo que tocamos lo podemos modificar, aunque no podamos constatarlo por los medios sensoriales, los medios físicos. Pero estamos modificando todo lo que está a nuestro alrededor. Por eso es que cuando en una casa, en un hogar, hay mucha armonía y uno llega a ese lugar, uno no se quiere ir de ahí. Lo que ha pasado es que nuestro comportamiento vibracional ha sido influenciado por ese ambiente y estamos felices ahí. ¿Lo ven? Pero cuando vamos a un hogar en donde siempre hay peleas, enfrentamientos, resentimientos y odios, entonces no queremos estar en ese lugar. Pero es que también nuestro comportamiento vibracional se ha modificado, pero para mal. Todo es energía. Una vez más podemos constatarlo. ¿Se dan cuenta de lo interesante? ¿Por qué las analogías? Para ir comprendiendo la influencia de una energía sobre la otra. Ahora, cuando llegamos a este nivel, podemos entender por qué un Jesús sanaba con las manos. Jesús se conectaba tanto con la energía del amor, sentía tanto el deseo sano y genuino y real y verdadero de sanar a la otra persona. Se conectaba tanto con su espiritualidad y producía tanta energía violeta que se conectaba con la energía del Creador. Y la energía de Jesús modificaba inmediatamente la energía que conformaba todo el organismo, todo el cuerpo de la otra persona. Por eso ocurrían milagros con apenas tocar la túnica del Maestro Jesús. Porque había una transformación en el estado vibracional de la persona. Era energía influenciando otra energía, así como pudimos constatar. Yo quiero que por favor cuando terminen la sesión de hoy, yo quiero que, bueno, si tienen un imán, por supuesto, si tienen un imán, coloquen un vaso de agua encima del imán, se toman la mitad, antes de someterla a la carga magnética, se toman la mitad del agua y luego la otra mitad después de someterla por lo menos a 1 minuto. Y van a notar la diferencia. Pero más tardecita, unos minutos después, van a hacer exactamente lo mismo, pero sin el imán. Así como Mesmer al principio usó los imanes y luego usó la imposición de manos, solamente van a hacer exactamente lo mismo con el vaso de agua, pero sin el imán. ¿Qué van a hacer? Se sirven un vaso de agua, se toman la mitad, prueban la densidad, la viscosidad, el peso, más o menos el sabor, y a esa otra mitad de agua que les quedó en el vaso, van a comenzar a pensar en amor. En su bebé, en su pareja, en algo bonito, no en alguien que hayan tenido problemas, no, en algo bonito. Y piensan en algo lindo un buen rato mientras tienen el vaso de agua entre sus manos. Y después que ya se percaten que entraron en un estado vibracional de amor por ese recuerdo, por ese pensamiento, se toman esa agua y se van a dar cuenta que también va a cambiar su comportamiento, es decir, va a estar más líquida, más diluida, más digerible, más sabrosa de hecho. Y no tengan duda que la transformación en el cuerpo va a ser igual que, o hasta mejor que con la energía magnética. Porque es nuestra energía que también tiene un componente magnético, porque nuestra energía es bioelectromagnética, tiene un componente eléctrico, tiene un componente magnético y un componente bio. Es más completa aún. Entonces, que no tengan duda que cuando se tomen ese vaso de agua, esa agua es más aprovechable también por el organismo. Y es que lo comprobábamos con las fotografías que ha sacado el doctor Masaru Emoto, porque la forma molecular
esos comportamientos en esos patrones moleculares del agua es hexagonal. ¿Y por qué cuando el agua está sometida a pensamientos negativos es dismórfica? Porque se está modificando el estado vibracional y el comportamiento molecular del agua, con un pensamiento, con una palabra, con un sentimiento. Entonces no es cualquier cosa. ¿Que podemos sanar a las personas con imanes? Sí se puede, sí se puede. Tenemos que combinar dos cosas. Tenemos que colocar el imán que sabemos que va a mejorar la sangre, ya por ahí tenemos como una ayuda. Y por otro lado, la intención y el amor, que se podría connotar también por medio de una palabra que se llama compasión, pero no es la compasión malentendida, así como que me da lástima a alguien, me da pena a alguien. No, no, no. Es la compasión producto de estar o de poderse colocar en el lugar de esa persona y tener el deseo genuino de sacar a esa persona de esa condición. Es como yo entiendo cómo estás y quiero que estés bien, entonces yo te influencio con mi amor para sanarte. Esa es la verdadera sanación. Y ya comprendiendo esto un poco, podemos pasar a una primera técnica que pueden hacer perfectamente, que yo le llamo la terapia arcoíris para un balance bioenergético con imposición de manos. Es muy sencilla, pero lo único que necesitamos es concentrarnos muy bien en los 7 chakras principales que tiene el cuerpo. ¿Cómo se hace? Acostamos a la persona, puede ser en una camilla, tenemos la mejor disposición, el más y mejor e intenso deseo genuino de ayudar a esa persona, de favorecerla, de beneficiarla energéticamente. Y podemos lograr en ella un balance bioenergético que puede activar los propios mecanismos de curación de su organismo. ¿Cómo vamos a lograr eso? Permitiendo o influenciando a sus chakras para que ellos emitan mayor luz, y cada chakra está vinculado con algún órgano, con alguna glándula endocrina, con algunas partes del cuerpo, con varios comportamientos fisiológicos, bioquímicos del cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si logramos un balance en esos 7 chakras, van a haber reparaciones a partir de ese momento. Se van a activar en el organismo de esa persona algunas regeneraciones, algunas reparaciones. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos en todo caso? Recordar muy bien los colores de los chakras y entender más o menos qué tiene que ver un poco con cada chakra. Pero lo que más nos interesa en todo caso es el amplificar la emisión lumínica de cada chakra con nuestra intención y con nuestro deseo ardiente e intenso de que eso sea así para bienestar de esa persona. Por lo tanto, la persona tiene que cerrar los ojos, respirar profundo, relajarse, entregarse a la experiencia. En ningún momento nosotros necesitamos tocar a la persona, además para no incomodarla. Y comenzamos por el primer chakra, que es el que está abajo en la zona del perineo, que todos sabemos, de todas maneras tenemos la guía ahí. Es el del color rojo, le llamamos el número 1. Ponemos las manos en esa forma que está en la imagen, sin tocar esa zona, menos esa zona que es una zona íntima. Podemos hacerlo a unos máximo 10 centímetros. Esto no es Reiki, esto no es nada de eso. Esto es simplemente una técnica derivada de lo que ya hemos entendido. Colocamos a unos 10 centímetros máximo de distancia las manos, mejor 5, de esa forma, un poco cóncava, así para que podamos percibir que estamos como acumulando energía en las palmas de nuestras manos. Nos acercamos a esa zona en donde está ese chakra rojo y comenzamos a centrarnos
en energía roja. Pensamos solo en rojo, en rojo, en rojo, en rojo, en rojo, permanentemente en rojo. Nos imaginamos que nuestra energía roja está estimulando la energía roja de la persona. Y también nos imaginamos que esa energía roja de la persona se está expandiendo lumínicamente. Por supuesto, como la persona no sabe qué está pasando, puede sentir algunas cosas, pero no las va a asociar a nada, porque no tiene idea de lo que está pasando. Luego, podemos pasar ahí unos 5 minutos, un poquito más, si queremos ser más generosos. Una media hora para la terapia en general está bien. Y nos vamos al chakra que está unos 4 o 5 dedos más arribita, un poco ahí más cerca de los genitales, entre el ombligo y los genitales, y ese chakra es de color naranja. La misma operación, nos comenzamos a centrar en la energía naranja, en el color naranja, tratamos de verlo en nuestra mente con la mayor claridad posible, y el deseo intenso de amplificar la energía naranja de la persona. Ya esa energía naranja, ya esa energía roja, se van a encargar de hacer toda una cantidad de cambios fisiológicos, bioquímicos, etcétera, etcétera, en el cuerpo de la persona. Nosotros estamos cumpliendo con balancear esas energías. Y luego nos vamos un poco más arriba, vamos ahí a unos 4 dedos más arriba del ombligo, la energía dorada, y comenzamos a pensar en algo dorado, en energía dorada, dorada, dorada. Y hacemos lo mismo con cada uno de los chakras, hasta que llegamos al chakra de la coronilla, que es el que está aquí en la parte más alta de la cabeza, que ahí nos imaginamos que es energía violeta. Ahí tratamos de sentir una comunión con el Creador o con la divinidad o con la espiritualidad. Y luego nos imaginamos que toda la energía del cuerpo está de color blanco. Por lo tanto, vamos pasando a discreción, a voluntad, donde lo deseemos hacer o donde nos intuya la mente que deberíamos hacerlo, vamos colocando nuestras manos en diferentes zonas del cuerpo e imaginar que toda esa energía áurica de la persona es de color blanco. ¿Por qué? Porque ya sabemos que cuando todas esas 7 energías vibran a la misma velocidad, se crea un espectro de color blanco. Se me olvidó subirles un vídeo que les tenía preparados para comprobar esto científicamente, pero la semana que viene se los comparto. De esta manera podemos perfectamente lograr un balance bioenergético que con 2 o 3 sesiones la persona va a comenzar a experimentar mejoría en cualquier órgano, en cualquier parte del cuerpo donde puede estar enferma. Pero también podemos sanar puntualmente con la energía del amor, que es energía de color verde. Aquí va a radicar, por supuesto, la intención, la intensidad y el amor que podamos sentir, que precisamente va a ser directamente proporcional a ese deseo genuino y sano que vamos a tener de sanar esa persona, que se le llama compasión, solo que nuestra sociedad ha connotado un poco diferente esa palabra. Es la compasión que sienten los lamas, los yogis, los hindúes. Y con la intención genuina y proyectar la mayor cantidad de verde posible, que es precisamente proporcional al nivel de amor, y con esa intención podemos sanar a la persona. De hecho, está comprobado que la gente que tiene más talento para sanar con las manos siempre tiene predominancia del color verde. Por eso es que el verde se asocia con la sanación. Esas cosas las vamos a poder comprobar luego cuando tengamos la cámara Kirlian, si de verdad estamos emitiendo más verde. Después de establecer, por ejemplo, una media hora de una sesión o algo así. Son cosas que vamos a poder constatar. Por eso es importante que vayamos comprando los accesorios. Yo sé que la gran mayoría no ha podido comprarlos todavía. No hay apuro porque el curso dura bastante, pero igual es bueno que podamos constatar estas cosas. Y la energía más poderosa de todas
es la energía violeta, porque es la energía de la fe. Y la fe es la comunión con el Creador, con quien nos creó, con la energía, con la sustancia universal de la que todo procede. También podemos sanar con la fe o podemos combinar. Primero sanamos con el color violeta, con el color verde, perdón, sentimos mucho amor y luego sentimos amor, pero además sentimos fe. Jesús sanaba con el amor y con la fe, sin duda que era así. Él amaba tanto a cualquier persona, si sea un pordiosero que se le acercaba, que generaba mucha energía verde y además estaba cargado de fe. Por eso es que ténganlo por seguro que cuando, no me acuerdo el que estaba caminando por el agua, que logró hacer unos pasos y luego se hundió, de los apóstoles, cuando logró hacer un par de pasos encima del agua, en ese momento logró la cantidad adecuada de energía violeta. Tenía fe, certeza. Pero cuando disminuyó esa bioenergía, entonces se cayó y se hundió al agua. Y Jesucristo lo reprendió en ese momento. Le dijo que era un hombre de poca fe. Él había logrado un par de pasos en el agua, pero luego se hundió. Siempre hemos tenido esta información. Lo que estamos haciendo ahora es tratar de buscarle un pequeño entendimiento acercado al aspecto cientificista para que nuestro raciocinio, que está muy contaminado, y nuestro intelecto, que está muy contaminado, y además una apreciación limitada que tenemos por nuestros sentidos, empiece a entender estas cosas. Eso es lo que estamos tratando de hacer, pero todo esto ya lo sabíamos, más que de sobra. Jesús lo dijo muchas veces: el que crea en mí podrá hacer las cosas que yo hago y aún más. Podrá expulsar demonios, podrá sanar a los enfermos, podrá tomar veneno y no morirán, podrán hablar en lenguas desconocidas, etc. Pero hay que tener fe de verdad. Y la fe no es que sea difícil tenerla, se puede lograr, pero hay que trabajar para conseguirlo, porque nuestra sociedad, nuestra cultura, la vida que tenemos en la cotidianidad, nos ha convertido en personas de poca fe. Porque aunque tenemos mensajes religiosos, ellos mismos no logran sostener que de verdad tienen fe. Por ejemplo, esos pastores evangélicos que se toman un veneno y no se mueren, o se dejan morder por una serpiente. Ya recordé que también se dejaban morder por serpientes venenosas y no morían. Ellos estaban demostrando que tenían verdadera fe, y claro que era una inspiración a las personas que iban a ese culto. Pero la gran mayoría de los pastores no curan a los enfermos con las manos, por lo tanto no tienen verdadera fe, porque Jesús lo dijo: el que tenga fe lo acompañarán estas señales, pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Está clarito. Entonces, la mayoría de los líderes religiosos de cualquier religión deberían curar con las manos, si son por lo menos cristianos. Pero no lo hacen, la gran mayoría no lo hace. Nosotros mismos estamos cansados, porque no me lo van a negar, de pedir cosas a Dios y no siempre se dan las cosas. Entonces nos conformamos con algún proverbio, con algún refrán: el tiempo de Dios es perfecto. Pero es una forma de tratar de racionalizar un pequeño fracaso. No, lo que pasa es que no sentimos la verdadera fe. No es que Dios no quiere darnos las cosas, no, es que ni las da ni no las da. Él nos dejó una energía ahí a nuestro favor para que la usemos. Si logramos producir esa cantidad de energía adecuada en ese estado vibracional, entonces conseguimos todo lo que deseamos. Así como los médicos chinos lograban en 3 minutos desaparecer un tumor, porque tenían fe. Pero si nosotros decimos que tenemos fe y no somos capaces de sanarnos algo que se podría sanar con nuestra fe, así como lo enseñó Jesús, entonces
no estamos teniendo por lo menos el nivel adecuado de fe que se necesita. A lo mejor tenemos un poco de esperanza, a lo mejor tenemos un poco de cierta convicción intelectual porque eso fue lo que nos enseñaron en la palabra, en la Biblia, en el Bhagavad Gita, en los Upanishads, o en el libro del Mormón o en el Corán, pero no somos capaces de vibrar en el rango perfecto de la fe y por eso no logramos los objetivos. También es verdad que depende del momento, es decir, si de pronto estamos más asustados y tenemos miedo de perder la vida, quizás probablemente eso nos estimule a tener más fe porque estamos como contra la espada y la pared. Pero quien tenga un pequeño tumor, quien tenga algún cuadro, que no tenga duda que si logra trabajar lo suficiente hasta poder experimentar el nivel de fe requerido, lo va a sanar de él, de sí mismo o de otra persona. Pero cuando no lo logramos es porque simplemente no estamos sintiendo el nivel adecuado de fe. Esto tiene que quedar claro. Estoy siendo bastante fastidioso y redundante con el tema, pero tiene que quedar claro. No hay que preguntar mucho. Si se tiene la fe en el volumen adecuado, en la sintonía adecuada, se logra. Y si no se tiene la suficiente fe, de pronto uno tiene algo que uno cree que es fe, pero no es fe, pues no se logra. La buena noticia es que siempre se puede lograr, siempre. Cuando estuvimos con el doctor Escudero, Nicolás, su hermana y yo, y decenas de personas que estaban ahí, quienes logramos esa anestesia es porque teníamos fe. Es porque las palabras, el amor del mismo doctor Escudero, su energía lograba modificar nuestra aura, nuestra energía, y se nos hacía más fácil sentir fe. Y por eso cuando yo estuve con el doctor Escudero, él me pasó la aguja 2 veces, yo me la pasé 2 veces y luego me la clavé en el muslo de una forma vertical, de arriba hacia abajo, ¡ra! Y me dijo, no, completa. Y yo, ¡guau! Completa por ese muslo para adentro. Y no me dolió, no sentí nada, más bien sentí como comunión con la aguja, como amor por la aguja, como que la aguja era mi amiga, como que era parte de mí. La energía del doctor Escudero modifica la energía de la persona que tiene cerca. Por eso él, en 40 años, nadie ha sentido nunca dolor. Pero si la persona logra permanecer con ese estado vibracional o conseguirlo cuando es necesario, aunque no tenga el doctor Escudero cerca, igual puede conseguir esa anestesia. De hecho, ese día que yo me entrevisté con el doctor Escudero, ese día lunes después del entrenamiento, yo conocí a un señor que se había dejado extraer las 4 muelas cordales sin anestesia, porque todavía su nivel de fe estaba logrando. Por supuesto que quizás esa persona tiene fe hasta el punto de saber que puede anestesiar su cuerpo, pero a lo mejor no tiene la fe suficiente como para creer que es capaz de sanarse un tumor. Eso es otra cosa. Porque tenemos un intelecto, tenemos un raciocinio que está muy contaminado y cree erráticamente o erróneamente que algunas cosas sí son posibles con la fe y otras no, que unas son más difíciles que otras, pero no, si lo entendemos desde esta conceptualización de que todo es energía y que la energía puede modificar el comportamiento cuántico de las partículas que forman esa otra energía en forma de masa o de materia, entonces entendemos que todo es posible. Y es cuando podemos entender que es posible hasta mover un objeto. Por eso comenzaba yo con Uri Geller. Pero nos cuesta, a todos nos cuesta.